Bueno, la cirugía genital conlleva aquellos procedimientos quirúrgicos que tienen que ver con la modificación de los genitales externos, tanto del hombre como de la mujer, y también en los niños que nacen con algún tipo de malformación congénita a nivel de pene, de testículos, y en las niñas a nivel de pequeños labios, de labios mayores, a nivel vaginal o a nivel clitoridiano. Entonces, es aquellos procedimientos quirúrgicos que se enfocan a mejorar el concepto de belleza y el contorno de aquellas partes que para nosotros es fundamental tanto para el hombre como para la mujer, que son los caracteres sexuales primarios y secundarios. Entonces, hablamos de cirugía o procedimientos quirúrgicos que conllevan la cirugía peniana o la cirugía testicular o la cirugía que tiene que ver con el periné, con la vulva y la vagina. Esto para pacientes que han tenido el infortunio de haber sufrido una enfermedad, ya sea un tumor, una malformación congénita, un trauma, una quemadura, o también que por el paso de los años se produce una deformidad a nivel de los labios mayores y los labios menores o a nivel escrotal y testicular. Bueno, el motivo de consulta más frecuente es el micropene, es decir, en los niños que hay un crecimiento y una falta, un crecimiento muy pequeño del pene, y el pene es realmente corto para la edad. Entonces lo que hacemos es una cirugía de alargamiento del pene a nivel de la piel, a nivel de la zona lateral a los cuerpos cavernosos, y esto se hace, lógicamente, un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general. Hacemos injertos de fascia y también hacemos implante de células madre o lipotransferencia. ¿Esto qué lleva? Que el niño va a mejorar. Si es un bebé, pues no tiene problema, pero en la justa medida en que van creciendo, se va alterando su autoestima, su psicología corporal, su, su manera de verse en el espejo con relación a los otros niños, y pueden crear ciertos complejos y ciertos trastornos psicológicos en los cuales pueden caer si no, los padres no consultan por estas patologías. Igualmente en las niñas son las mujeres que presentan algún defecto por, por el desarrollo mismo de los labios mayores o menores, y que presentan, lo más frecuente es la pigmentación de la vulva, por ejemplo. Entonces se hacen cirugías o manejo dermatológico o con láseres para mejorar la pigmentación de la vulva. Y la otra cosa, pues, es el acortamiento de los labios mayores, que, que muchas veces les produce cierta problemática en la deambulación, en utilizar un bikini, un vestido de baño, y produce un trauma permanente, y ese trauma permanente va a producir o va a generar dermatitis crónicas o dermatosis. Entonces son mujeres que presentan una inflamación continua de esta zona genital, y que la causa generalmente es por una hipertrofia de los labios mayores o de los labios menores. Y entonces eso es lo que tenemos que ver. Generalmente son los labios menores y se hace una resección, unas plastias para mejorar el contorno de estos labios menores y darle mejor apariencia y embellecerlo. Es una cirugía realmente tanto funcional como desde el punto de vista cosmético de embellecimiento de la zona genital femenina. Pues ante todo, al mejorar la parte estética y la parte funcional,
hay que descartar uno de los problemas que es las relaciones sexuales dolorosas, ¿no? La dispareunia se llama. Esta dispareunia es muy frecuente en mujeres que presentan varices pélvicas después del parto. Entonces hay una gran congestión en los vasos venosos perivaginales y se vuelven las relaciones dolorosas. Entonces, estas pacientes se necesita estudiarlas de manera interdisciplinaria con cirujano vascular y con el ginecólogo. Y con estas disciplinas, pues, tomamos acciones y hacemos una estrategia para mejorar no solamente la parte estética, la parte funcional, sino y la parte psicológica, pero la parte funcional prima sobre la parte estética. Entonces podemos mejorar la apariencia, pero hay algunas cosas de niñas que han tenido problemas, conflictos, que han tenido violaciones o que han tenido penetraciones que alteran su anatomía genital y han dejado un trauma o posterior a los embarazos y a los partos se rasga el músculo perineal, entonces es importante hacer un cierre en hamaca de la zona, tanto en la parte anterior, la que tiene que ver con la vejiga, como en la parte posterior, que tiene que ver con la unión de la mucosa rectal, muscular y rectal. Entonces, todas estas cosas que conocemos con una patología que se llama los celes, el cistocele o el rectocele, que se pueden presentar posterior a los partos naturales. Normalmente los partos por cesárea no tienen esta problemática, pero pueden dejar secuelas de ruptura de los músculos pélvicos y esto hay que reconstruirlos. Pues de acuerdo a lo que nosotros diseñemos, lo que te digo que es más frecuente es la resección de los labios menores. Es una cirugía que puede ser hecha con anestesia local, eh, con sedación, ambulatorio, sin problemas. Se hace una resección, hay diferentes técnicas y adecuamos la técnica que sea específica para la patología y para cada paciente. Yo diría desventajas y ventajas, porque considero que como todo procedimiento quirúrgico, pues conlleva cierto tipo de riesgos. Y ante ese tipo de patologías que se presentan, ya sea congénica o adquirida, traumática o tumoral, o como les decía anteriormente, que a un paciente que haya sufrido algún accidente o simplemente no se haya desarrollado en el caso del hombre, el pene de una manera normal, natural y necesaria, pues vienen los cambios que hemos hecho en la evolución misma de los procedimientos quirúrgicos en la cirugía genital masculina. La causa más frecuente es el alargamiento del miembro, el alargamiento del pene, que también pues hay que estudiar muy bien el paciente si presenta déficit de tipo hormonal en el caso del hombre, de testosterona o en el caso de la mujer, estrógenos o progesterona. Y en el caso del hombre, en algunos casos, como tenemos síndromes que alteran las características de los genitales masculinos o femeninos. Entonces hay que descartar estos síndromes como son el Klinefelter o síndromes de hipogonadismo, que lo vemos en menores de 13 años, y con un estímulo que se hace hormonal, con visto bueno y con la anuencia del endocrinólogo, pues vamos a estimular que se desarrollen de una manera importante los genitales externos femeninos y masculinos a través de hormonas, pero hay que descartar cualquier síndrome que pueda tener de hipogonadismo, ya sea en ovario la mujer o a nivel del testículo en el hombre, la falta de testosterona. Entonces, con base en esto y hablando de niños y en adolescentes,
Ya en personas adultas que ya han completado su crecimiento y desarrollo, pues la, la, las personas, especialmente los hombres, están solicitando y demandando este tipo de cirugías para mejorar su autoestima, su autoimagen. Lo que yo les hablaba de la psicología corporal, de sentirse mejor ante el espejo y ante su pareja, aunque muchas veces pasa bastante desapercibido porque en ocasiones nada en exceso es bueno, ni como dice, ni muy largo ni muy corto, sino lo más importante es la función, que funcione. No importa muchas veces la longitud, pero se puede mejorar la longitud, que es uno de los casos más frecuentes en la consulta médica, tanto para los urólogos como para el cirujano plástico. Bueno, los cuidados que se deben tener, y esto es genérico para antes de cualquier tipo de intervención quirúrgica, ante todo, que esté en muy buenas condiciones generales. Acordémonos que no es una cirugía de urgencia, sino que es una cirugía programada, es una cirugía electiva, y de ahí la importancia de que los pacientes estén en muy buenas condiciones y especialmente en la parte genital y en la parte intestinal. Acordémonos que estamos tocando por vecindad orificios que normalmente tienen cierto grado de contaminación, como es la uretra, ¿no? Y los orificios anales, el orificio anal tanto del hombre y la mujer, que normalmente presentan gérmenes y bacterias. Entonces, lo importante es pedir los exámenes prequirúrgicos, los normales de las pruebas de coagulación, evitar, hay pacientes que simplemente les decimos, yo he tenido casos en los cuales les digo, mire, yo no lo puedo operar porque usted tiene una enfermedad coronaria o tiene antecedentes de hipertensión severa y me puede sangrar y me puede hacer un hematoma o está anticoagulado. Entonces son pacientes que no entran dentro del grupo quirúrgico y los excluimos a pesar de que insistan. Muchas veces insisten y se complican. Entonces hay que saber decir no, y no todos los pacientes son pacientes quirúrgicos. Entonces, lo más importante es, muchas veces se operan pacientes en los cuales no se les ha descartado que tengan una infección urinaria o no se les haya hecho una ecografía abdominal y resulta que tiene un cálculo coraliforme en una pelvis renal, en un uréter, y son hallazgos como los que hacemos en cirugía de seno. Cuando pedimos ecografía y deseamos complementar, lo primero que tenemos que descartar en la mujer es un tumor mamario antes de hacer cualquier intervención quirúrgica en el seno. Y lo mismo en los genitales externos, nosotros medimos la cantidad de testosterona que tiene el hombre, le pedimos exámenes de estrógenos y progesterona en la mujer y lo normal hacemos una ecografía abdominal y si el paciente presenta síndromes de dolor pélvico, pues hacemos la interconsulta con cirujano vascular para hacer un Doppler o un duplex a nivel pélvico y descartar las varices pélvicas. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta que en principio nosotros somos médicos y tenemos que excluir cualquier patología que pueda tener esta paciente o este paciente para evitar complicaciones. No solamente hacer el procedimiento de embellecimiento, sino que su función y que no vayan a quedar secuelas. Vemos, por ejemplo, pacientes de edad que solicitan un alargamiento de pene y están de novios a los 65, 70 años con una mujer de 40 y quieren funcionar muy bien. Entonces hay que descartar una patología, ante todo una patología coronaria y, y evitar los excesos de medicamentos para producir erección. Entonces todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta y en consideración porque cada paciente es un mundo diferente, hay que estudiarlo muy bien y, y como te digo, hay pacientes que no operamos porque
realmente sus comorbilidades no nos ayudan y podemos tener complicaciones que debemos evitar. Entonces, es mejor decirle a un paciente, mire, quédese con su pipí chiquito, pero yo no lo voy a esperar, no lo voy a exponer a un procedimiento quirúrgico que pueda terminar en una unidad de cuidados intensivos. No, Aileen, realmente muy agradecido, muy complacido por el honor de tener este espacio para poderme comunicar con nuestros pacientes y dejarles un mensaje que espero que lo tengan en cuenta para cuando vayan a tomar una decisión desde el punto de vista quirúrgico.